El invitado de hoy es parte de la memoria musical de nuestro país. Si bien es nacido en Salto, en la colonia italiana de Corralitos, en 1957, hace ya unos cuantos años reside en la zona oeste de Montevideo. Es músico, compositor, cantautor e intérprete, y su producción artística ha sido ofrecida y exhibida en diversos escenarios de nuestro país y del exterior. Siendo inicialmente un cantor solista, en el año 1981 se integró al emblemático Grupo Vocal Universo, agrupación artística que llevó adelante una propuesta de canto polifónico apoyada sobre una sólida base instrumental y un repertorio de textos de autores latinoamericanos con gran sensibilidad social, logrando un gran apoyo popular. Más adelante se une junto a otros artistas para formar A Puro Canto, participando también en varias agrupaciones del carnaval montevideano, de las murgas Falta y Resto, Araca la Cana y La Reina de la Teja, las comparsas Cuareim 1080 y Serenata Africana, la revista Magazine, parodistas Los Dandis y en la agrupación De Todas Partes, y jurado de carnaval en algunas ediciones. El día de hoy, en Café con Fer, cara a cara con Mauric Teixeira. Bienvenido. Muy amable, Fernando. Querido colega, estupendo amigo. Para mí es un honor y un gusto que tú me hayas tenido la deferencia de acordarte de mí y de invitarme a tu programa. El gusto es nuestro. Y digo nuestro porque incluyo también en nuestro equipo de trabajo que le pone muchas ganas a todo esto, Totalmente, además de su conocimiento técnico. totalmente. Tomando el guante que ofrece la pregunta de Rulo Nieves, ¿quién te gustaría que te viniera a buscar? En un momento particular, en cualquier momento. En primer momento, mi hijo que se fue a los 12 años, que fue el primer trasplante de corazón que se realizó en el siglo pasado, en un momento en el cual no había ninguna tecnología, no había internet y uno tenía que salir a buscar por donde fuera, donde cayera el mundo, diagnósticos, etcétera, todo un montón de cosas. Eso sería maravilloso. Sé que él está conmigo siempre, pero me gustaría volverlo a ver. Y después amigos en común, que son muchos, que lamentablemente quizás algunos ya no están, pero por ejemplo este poema que tú acabas de leer es un gran hermano y de un gran compositor y de un gran artista que es Eduardo Rulo Nieves. Volviendo de alguna manera a buscar razones, podríamos decir, en tus orígenes. Sos salteño. Por lo tanto, la primera pregunta que se nos ocurre hacerte es, ¿qué circunstancias o qué motivos tuviste para dejar ese Salto natal y venir a radicarte a Montevideo? Se dio de forma natural por la familia, ¿no? Es decir, mis abuelos, como todos, inmigrantes italianos por parte de madre, y le dieron, cuando venían, como acá en Villa Cosmópoli, para hacer la cuarentena, le daban un lugar acá en el cerro, también a otros se le daban en lugares muy alejados. Y a mis abuelos le dieron allá en Corralitos, que es una colonia de italianos, este, que la fundaron mis abuelos, justamente. Y está por Arenitas Blancas de Salto, unos 9 kilómetros de la ciudad de Salto, rumbo al donde se junta el Daimán con el Uruguay. ¿Has vuelto? Siempre,
siempre. En los últimos 5 años ya he ido 2 veces. Ujú. Sí, a ver bueno, viste que el tiempo es inexorable. Hay tíos que ya no, pero sí, como mi abuelo se inició con una rosera, fue quizás la primera rosera que hubo allá en Salto, especialmente ahí en Corralito. Después se dividieron todo en pequeñas chacras, entonces es una zona de chacras, son chacreros. Y había una gran bodega que era famosa en Salto, que era la bodega Calafí, de vinos Calafí, que todo Salto iba a la bodega esa, Claro, sí, 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 sí. porque sabían hacer muy buenos vinos. ¿Cuándo surge la beta artística en vos? ¿Cuándo notas que es, digamos, la forma del arte que vos elegís para expresar lo que sentís? Y esto es un proceso de muy jovencito, ¿no? A los 12 años yo vivía en Nuevo París, porque mi papá era obrero del frigorífico Castro, este, y yo me iba en un micro de Andep de abajo del viaducto, que no estaba el viaducto, no existía, Claro. pero de ahí salía un micro que iba al Manga. Un micrito de Andep, que me acuerdo que era bien redondito, era como un micro escolar de Andep, que iba al Manga. Yo tenía una prima que vive en Piedras Blancas, viene en la prueba, ¿viste? Seguís para el Manga y te metes para adentro de Piedras Blancas, diríamos donde termina la feria de Piedras Blancas allá. En esa prueba ahí, este, una prima que enseñaba guitarra y arpa, una cosa muy común en aquella época, que se enseñara a tocar el arpa, que se enseñara la guitarra, porque antes en cada esquina se le daba mucha bolilla como no había internet, no había esto, no había lo otro, este, habían profesores de guitarra, profesores de arpa, profesores de acordeón a piano, y yo me iba con 12 años hasta allá, hasta Piedras Blancas, hasta la casa de mi prima Nilda, que ahora una divina que me reencontré con ella, después de muchos años. Y bueno, ahí empezó todo. Yo me acuerdo que yo con 4 acordes que me habían enseñado, yo agarraba ¿te acuerdas que habían unos librillos antes que eran unos cancioneros? Sí, claro. Que venía con Rodolfo Zapata y toda aquella de esa época, y de Daniel Toro. Entonces, mientras ella daba clase, mi tía, la mamá de ella, estaba en la cocina y hacía tortas fritas. Y ella me llamaba y me decía, venite para acá. Y yo agarraba, le robaba a mi prima el librillo con los cancioneros y me iba a comer tortas fritas con mi tía a la cocina. Claro. Y ya subí a aprender los 4 tonos que los 4 tonos que me enseñaba mi prima. Bueno, entonces confirmamos que tu entorno de alguna manera incidió en que tomaras la decisión de Uy, seguir por este camino. sí, y mi papá también. Ujú. ¿Te acuerdas que antes en las fiestas, en los fin de años y en las navidades, después de las 12 se llamaban los asaltos? Es decir, que íbamos los vecinos a la casa de otro a llevar una cerveza y ellos nos invitaban con lo que sea, ¿viste? Entonces mi papá tocaba la armónica, porque era también, yo vengo de parte de riograndense por parte de padre, ¿viste? Y mi papá tocaba la armónica y se había hecho un mate gigante y con una mano se acompañaba con el mate y con la otra la armónica. Y salía, viste, Beatles, salía Let It Be, salía de todo. Y salíamos después de las 12 para a la casa de los vecinos. ¿Y qué pasaba? Siempre nos recorríamos por lo menos 6 7 vecinos mínimo. Claro. Y ahí siempre a mi papá, entre canción y canción, yo con los 4 tonos que había aprendido, ¿no? A mi papá le daban cerveza y a mí una botella de Coca-Cola para el nene. Porque aparte mi papá le pedía permiso a mi madre para ir con el nene que lo acompañara. Claro. ¿Y qué pasaba? Entre canción y canción, papá agarraba para tocar la armónica y eso, yo tocaba la guitarra, tenía que dejar el vaso. Y él cada vez que dejaba el vaso de cerveza, yo hacía pop con la cerveza y la Coca-Cola estaba siempre igual, ¿viste? Y resulta que cuando volvíamos a casa, esto es genial, volvíamos a casa, llegaba, papá me dio piripipí y el nene también. Y mi mamá decía, ¿y qué hiciste con el nene?
Y mi papá decía, yo no, y yo no hice nada. Teníamos los dos mamás. Eso era estupendo, era. ¿Y qué música escuchaban en tu casa? De todo. Ya te digo, yo tengo por parte de padres riograndenses, este, mi abuela era de Laureles, de allá bien del norte, límite con Tacuarembó y Salto, creo. Este, y mi abuelo era lambrador, don Leoncio, y también tocaban la armónica, Ujú. y shotis y todo ese tipo de cosas. Y después de parte italiano, en mi familia, los lombardos, es tradición que hubiera siempre este, un tío abuelo mío, el tío Luis, que en la banda sinfónica de Salto, mi prima Amalia, la trombonista también de la sinfónica, siempre fue tradición y después el cantor folclórico más popular de todo el litoral, que es Odulio Lombardo, que aún hoy sigue cantando con sus 70 y algo de años. Odulio, que será el cantor de los barrios salteños allá. Mauricio, y siendo un gurí del interior, ¿cómo viviste la incorporación a Montevideo y cómo fue, cómo te empezaste a vincular con el mundo artístico acá en esta ciudad, que a veces para quien viene del interior no suele ser la más amigable? Sí, siempre fui muy curioso. Yo creo que la curiosidad es la base del ser humano para vos poder despertar a un montón de cosas que están frente a tu nariz y tú a veces no las decodificas o no las ves o pasan años sin verlas hasta que un día... Pero es la curiosidad la que despierta un montón de eso. Y en esa época, después a los 12 me acuerdo que fue el primer... yo iba al Colegio Pío, pues yo hice acá la escuela en el San Francisco de Asís, y de ahí, como era solo para varones, me fui al Colegio Pío hasta tercer año y después me vine al Liceo Bauzá. Y ahí en el Liceo Bauzá ahí había, era época de dictadura, ¿no? Y, pero había todo un compendio cultural increíble. Ahí el subdirector, me acuerdo, Juan Carlos Rato, que falleció ahora, hace ya unos años, con la profesora Alicia Sena, había una orquesta de instrumentos antiguos, de la Edad Media y al Renacimiento. Ellos mismos hacían sus instrumentos. El Alfonso X. Ujú. Y ahí había una orquesta. Enfrente teníamos la Casa de la Cultura, con mi maestra Elena Suasti, con Nelly Antunes, con tipos increíbles, personas increíbles, que simplemente había cultura por todos lados y podías intercambiar. Entonces, habían festivales diríamos, semanalmente o mensualmente en distintos lugares, sobre todo en los colegios. En los colegios privados generalmente, el Clarayazo, en el José Pedro Varela, en la Cumbre, allá en el Cerrito de la Victoria. ¿Y qué pasaba? Nosotros en el Bauzá había un profesor de matemática, el Canario Jiménez, de Florida, allá de la Cruz, que hacía una gran criolla allá en la Cruz, el Canario Jiménez, que, que también le gustaba el folclore y cantaba folclore y eso. ¿Y qué pasa? Un día ahí dio la casualidad de que estuviéramos Pablito Stramín, que venía de San Pablo, me dice, Mabri, dice, a mí me gustaría, porque nosotros teníamos un quinteto ahí, un quinteto de vocal con un bajo, con el Coco Gil que salió en los Adams, y la gente de la Orquesta de Instrumentos Antiguos, Teresita Viña, las Mónicas Machado, todo tipo que sabían música. Este, y empezamos a hacer grupos vocales. Y éramos imposibles, porque íbamos a los festivales y éramos imposibles, cantábamos fenómenos. Y el Mona, porque Pablito era el monaguillo, San Pablo,
Dice, Mauri, yo quiero ir a cantar con usted. Vamos a hacer, bueno, dale, yo te arreglo, hacemos preparatoria acá, vení, yo hablo con el director y vení para acá. Y justo el Coco Gil se iba, que era el bajo, ¿viste? Iba a ser, no sé, en otro lado, preparatorio. Y yo me traje a Pablito para Bausa. Y ahí hicimos Tiempo Nuevo, con unos ponchitos negros, me acuerdo, cantábamos en todos lados, ¿viste? Y chao, cantábamos fenómeno. Claro. Maurique, y habiendo transitado varios géneros musicales, ¿considerás que alguno es tu preferido? A mí me gusta la música en general. Mm. Digo, desde la música clásica, que la escucho todos los días, a- soy muy folclorista, muy rock and rollero a la vez. Me gusta me gusta escuchar lo que es bueno. Yo voy a hacer esto porque esto es de tal raíz y esto es de tal historia y esto es nuestro. No, la música no es de nadie. La música es de todos. Simplemente la haces bien o la haces mal. Nada más. Y la haces con gusto. Y si tenés ángel, llegarás a la gente. Y no todo el mundo tiene esa magia del ángel para comunicarse. Puedes ser un gran músico, puedes ser un gran cantor, puedes ser increíble, pero la gente te mira y no pasa nada. Y viene un tipo chiquito así, flaquito así, con una voz toda cascarosa, y te parte como un queso. Sí, es esa contradicción falsa contradicción en realidad que aparece entre lo técnico y lo interpretativo, Es el ¿no? ángel, Que claro, es el ángel. Si tú no tienes el ángel de sí, sí, comunicarte, podés estudiar todo lo que quieras, pero el día en que esté, claro, es como se dice en el fútbol, en la cancha se ven los pingos, ¿viste? sin duda. Mauricio, la gente de nuestra generación tiene muy presente y atesora muchísimo el repertorio de Universo, Sí, que además inmediatamente cuando uno escucha asocia tu voz a ese grupo sí, musical, ¿verdad? sí. ¿Es un aspecto condicionante para vos a la hora de presentar un nuevo trabajo? No, para nada, para nada. Para nada, porque son cosas que tienen correlación y a su vez son distintas. Porque yo en el grupo Universo, mi tarea era simplemente de intérprete. Ujú. ¿Tá? Yo era participante de la armonía polifónica del canto. Y a su vez, junto con Walter Luzardo, que para mí debe ser de los mejores cantantes que yo he visto en mi vida, junto con Roberto García, este, es un cantante totalmente metalero. Si vos ves a escuchar al cantante de Iron Maiden, ¿no escuchás? Entonces vos escuchabas Universo y el metal que tiene en la voz Walter Luzardo, el tenor, es decir, vos no podías decir que era otro conjunto, podía ser parecido a, pero vos decís, no, pará, a mí me gusta o no me gusta, pero esto es Universo, porque el color de la voz Sí. era lo que daba la identidad. Y yo era un intérprete que yo aportaba la parte de expresión que había aprendido, digo, en todas mis historias, digo, carnavaleras. Si tuvieras que definir cuál es la etapa en la que vos te sentiste más cómodo artísticamente, La de ahora, ¿sí? sí. La de ahora la estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, porque quizás es muy interesante lo que voy a decir. Cuando tú estás pleno y estás sano, tú haces las cosas naturales porque lo puedes hacer de forma natural, porque no hay nada que te lo impida, ni en tu cuerpo, ni en tu cabeza, ni en tu espíritu, ni en tu... No, porque tú estás sano. En cambio, yo en este momento ahora, desde hace 5 años, es decir, yo para estar en un escenario tengo que pasar de un estado de insanía a un estado de sanidad, porque es imposible que una persona
que esté hemipléjica, eh, con 2 ACV, es decir, pueda dar un concierto como lo di este sábado pasado en la Fonoplatea de la 36 con 5 músicos, sin ningún problema, y disfrutando a pleno. Es decir, es interesantísimo eso, porque es, es como transmutar ciertas energías que nosotros tenemos y no nos damos cuenta que las tenemos, y tenemos que buscarlas dentro de nosotros mismos. Todo el mundo las tiene. No es que hay algún privilegiado, no, todos las tenemos. Y yo es lo que estoy haciendo ahora y lo estoy disfrutando increíblemente, como cuando para mí no necesitaba pensar en nada. Ya ahora tengo que pensar en no pisar un cable, que si estoy cantando, es decir, no caerme, Claro. es decir, todo ese tipo de cosas. Y sin embargo lo hago de forma tan natural que después cuando termino la canción o termina el espectáculo o el show, vuelvo a mi realidad y ahí me doy cuenta de que se puede, de que el ser humano tiene la capacidad de, de ser rebelde, de resiliencia que está dentro de sí mismo. Yo le daría un mensaje para la persona que tiene ACV, que es una de las enfermedades del siglo XXI, son los infartos cerebrales. Digo, que no es que tengamos neuronas solo en el cerebro. Tenemos en el cerebro, la más importante en el corazón, que son las que sostienen todo, y en las entrañas. Tú tienes que alinear todo el sistema neuronal. Actualmente, Mauri, ¿que estás en algún proyecto? Sí, se llama ecléctico cabrón. Ujú. Cabrón porque yo me considero siempre un cabrón. Es decir, dejando de lado todas las pendejadas que hay ahora de machismos Sí, 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 y sí. feminismo, no sé qué. No, el cabrón es el tipo que se resiste, el tipo que no se come ninguna, el tipo que huele, el tipo que dice, no, esto está mal. ¿Entendés? Y es así. Entonces se me ocurrió pedirle a mis amigos y a toda la gente conocida, amigos comunes, amigos del liceo o amigos del barrio, el que quiera escribirme poemas y eso, que me lo enviaran. Yo dije, está, algunos me van a enviar. Resulta que empecé a recibir y tengo más de 70 poemas. Entonces Ujú. armé un librillo con gente que no los conoce nadie, que son mis amigos, vecinos comunes o amigos del liceo, y tipos importantes como Raúl Castro, yo qué sé, ¿entendés? Y entonces digo, va a salir, en primer término, va a salir el librito con los 70 poemas, más o menos. Después va una cantata que trata sobre la importancia de la donación de órganos, que es importantísimo, que aún hoy hay que seguirlo recordando, este, y que el Fondo Nacional de Recursos no esté desfinanciado como hace 30 años que está. Hoy yo escucho en la radio y en la televisión que todavía siguen pidiendo para que necesitan una ayuda para que se vayan a operar no sé a dónde. Es insólito. Eso tiene que encargarse las autoridades. Es decir, y no puede ser que en el siglo pasado yo pasé 10 años de mi vida con un fondo desfinanciado y pasaron 30 40 años y sigue financiado. Me parece insólito. Este, simplemente eso. Sí. El canto militante es una de las vetas artísticas que no muchos se animan a tomar, no muchos Claro. recorren ese camino, muchos artistas, no solo de acá, en general, Sí, claro. eh, muchas veces se opta por aquellos caminos que ya están allanados y que son de los que recogen el aplauso más Claro, fácil, más instantáneo, ¿no? claro, claro. Eh, en tu caso, has sido un artista consecuente contigo mismo en ese aspecto. Sí. Y sí, porque eso es lo que te da la credibilidad, ¿no?
porque tú puedes evolucionar artísticamente, pero yo creo que eh, es inevitable. eh, yo por eso cuando escucho que dicen, yo soy músico, yo soy músico, pero yo no hago política. El arte es un hecho político, es un hecho en sí político, porque tú estás contando, estás pintando, estás escribiendo en base a la situación en la sociedad en que tú vives, según la época en que estés, es un hecho político en sí. ¿Tú cómo puedes decir, no, yo no hago? Es decir, creo que no, creo que es en sí el arte es político. Mauric, ¿y qué hace Mauric Teixeira cuando no está acompañando o no está creando? ¿Qué pasa en esa cabeza? Estoy escribiendo, estoy pensando en mis amigos, cómo ayudarlos, y, y trato de estar ayornado, escuchando todo, tratando de entender un poco la música de los jóvenes en este momento, que, que, que hay cosas buenas y hay cosas que están muy malas, porque no es culpa de ellos. Muchas veces le echamos culpas a los jóvenes. Y no, los jóvenes consumen y hacen lo que el medio ambiente te digita. La música todos sabemos que es digitada, son producciones, se inventan artistas que pueden ser artistas perecederos y artistas de repente que se pueden, con su temperamento y su forma de ser, sostenerse un poco más, dejando de lado el éxito inmediato. Y como vivimos en una ciudad, en una sociedad en la cual el éxito inmediato es fundamental, parecería, si no estás en la televisión o no estás en aquí o allá, o no tienes tal ropa, o no usas tal cosa, digo, no estás en las normas establecidas, no estás en lo políticamente correcto. Este, yo como estoy por fuera de todas esas normas, eh, trato de entenderlos y a su vez apoyarlos, porque hay cosas muy interesantes. ¿Qué le dirías hoy a un gurí joven, a una gurisa, a alguien, una persona joven que quiere meterse en el tema en el camino de la música y soñar con, de alguna manera, presentarse en escenarios eh, de forma profesional? Primero le diría que estudie. Mira, yo le acabo de regalar ahora una piba que es la hija de Guaresey, un gran, un gran muchacho que es boliviano, que es parte de mis músicos, que toca cualquier tipo de quenas, zamponias, etcétera. Es un músico estupendo. Y porque, ¿qué pasa? Dentro de la misma sociedad, en las distintas clases, hasta en las clases pobres, hay discriminaciones dentro de las propias clases. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos quieren estudiar, pero no tienen el instrumento, porque el instrumento sale mucho dinero. Si yo le diría, primero que estudien, después que no, que sean curiosos, que pregunten mucho, 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 y que se animen, a ser ellos, que, que ellos son el futuro, ellos son el cambio, ellos son el cambio real, que nosotros no lo vamos a ver, obviamente, pero sí ellos sí lo van a ver.
y toda esta cosa a veces que nosotros tenemos de, de interacción entre nosotros, de decir, bueno, no, yo soy guitarrista, yo soy folclorista, yo soy rock and rollero, yo soy esto, soy aquello. Digo, eso de las civilizaciones avanzadas, este, no les importa. Por eso existía un Pete Seeger en el folclore americano, que hizo el martillo, por ejemplo, que lo cantó el gran Ujú. Víctor Jara, un folclorista norteamericano. Pete Seeger, un gran poeta y folclorista. Y si tú escuchas a Joan Baez lo que hace es milonga. Escucha a Joan Baez y la tipa está milongueando continuamente en su arpegio. Y nosotros decimos todavía que la milonga no sabemos de dónde es, si es de acá, y nos peleamos por de dónde viene la milonga. La milonga viene de todos lados, viene. La milonga lo tienen los yanquis hace añares, ¿viste? Sí, sí. Se nos ha terminado el café. Ay, sí. Lamentablemente, porque en realidad fue una charla que disfruté muchísimo, por Ah, lo yo cual también. te agradezco enormemente que hayas tenido, que te hayas dado el tiempo para venir a compartir con nosotros No, este yo soy el espacio. agradecido. Más que no habíamos, entre los dos siempre nos hemos cruzado y no habíamos compartido esto, digo. Y para mí estoy emocionado realmente. Bueno, me alegro mucho. Para terminar, entonces, ¿Podemos vamos milonguear? a, sí, vamos a ¿Podemos terminar de una milonguear? manera diferente este programa, esta presentación de Mauric Teixeira y vamos a improvisar, como dice Mauric, vamos a milonguear. Y qué mejor que una milonga, La clásica de un gran amigo, ahí está, de un gran amigo, de de Gastón Gastón Chiarlo, Cierlo. Dino. Vamos a, Y podemos invitar a Paola y a Laurito. pero por supuesto. En unos momentos, milonga de pelo largo. Gracias, Mauric Teixeira. Gracias a ti, querido hermano Fernando. Para todos, esta clásica madre de las milongas. Milongas de pelo largo y ojos oscuros como la noche, como la noche. Historias de penas grandes de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. ¿Qué cosa hacer?